Buenas con todos. En este video vamos a experimentar con circuitos RC y RL con corriente alterna sinusoidal. Para ello vamos a hacer uso de todo lo aprendido hasta este momento, como por ejemplo a implementar circuitos eléctricos y a medir valores de los diferentes elementos que lo componen, como resistencia, corriente, voltaje y potencia, utilizando las diferentes herramientas con las que cuente Proteus. Además, en el video anterior aprendimos a usar la herramienta osciloscopio. Todo esto nos va a servir para desarrollar el tema que vamos a tratar en este video. Comencemos. Como verán, yo ya tengo implementado los circuitos RC y RL. Tengan bien presente que ambos circuitos son ideales. Ahora, para implementarlos, utilicé estos elementos. Una fuente de voltaje alterna de 10 voltios pico, oscilando a una frecuencia de 100 Hz, dos resistencias de 2 kiloohmios, un condensador o capacitor de 2 microfaradios y una bobina o inducto de 2 henrios. Tanto el condensador como la bobina tiene una resistencia, pero al referirnos a ella la vamos a llamar como reactancia capacitiva y a esta reactancia inductiva. Noten además que la herramienta osciloscopio cuenta con 4 canales. Por defecto, cada canal me da un voltaje con respecto a tierra. Entonces, en un osciloscopio real, como los que usamos en los laboratorios, cuentan con 2 canales por lo general y con puntas de osciloscopio. Cada punto de osciloscopio se subdivide en 2 terminales, de tal manera que si yo, por ejemplo, quisiera ver cómo cambia el voltaje en el tiempo para la resistencia, conectaría esos 2 terminales en los extremos de esa resistencia, ¿no? Y podría visualizar en la pantalla del osciloscopio cómo cambia el voltaje en el tiempo para la resistencia. En el caso que tenemos la herramienta osciloscopio, lo vamos a trabajar de una forma un poco diferente. Solamente es cosa de configuración, así que no hay problema. Miren, el canal A mostrará cómo cambia el voltaje en el tiempo de la fuente. El canal B mostrará cómo cambia en el tiempo el voltaje en el condensador. Y el canal C y D mostrará la diferencia que hay entre el voltaje en A menos el voltaje B, o sea, el voltaje de la resistencia. Entonces ya tengo los elementos que me interesa ver qué es lo que pasa con ellos en el tiempo. En este experimento vamos a experimentar principalmente con el circuito RC, con este circuito. Y con la ayuda del osciloscopio vamos a determinar gráficamente el desfase que hay entre las ondas de voltaje de la fuente, de la resistencia y del condensador. Determinaremos además los voltajes pico a pico y las potencias, ya sea por cálculo directo o usando un batímetro. Como circuito LC se trabaja de forma idéntica a un circuito RC, entonces nos vamos a centrar en el análisis de este circuito. Antes de ver la simulación, veamos un poco de teoría. Miren, acá tengo el circuito RC, tengo el diagrama de tiempos y puedo ver cómo cambian las amplitudes de las ondas conforme pasa el tiempo, y también tengo el diagrama fasorial. Observen el diagrama de tiempos. Puedo observar que el voltaje, la amplitud del voltaje de la fuente en amarillo es mayor en comparación con la amplitud de voltaje de la resistencia en verde, que a su vez es mayor en amplitud con el voltaje del condensador en azul. Veamos la fase si se corresponde, mire. Bueno, y también observo que entre ambos ondas de voltaje está el voltaje de la fuente. Y miren, eso se corresponde con el diagrama fasorial. Tengo un voltaje de la resistencia que es un poco menor en amplitud que el voltaje o el factor de voltaje de la fuente,
siendo el menor de todos el fasor del voltaje del condensador, ¿no? Se corresponde con este gráfico. Y entre ellas dos está la resultante, ¿no? El voltaje de la fuente. Ahora, además yo he graficado la corriente. En un osciloscopio real no se puede visualizar la corriente porque el osciloscopio lo que te muestra son valores de voltaje. Pero como esto es un gráfico teórico, entonces yo grafiqué la corriente para que vean cómo va cambiando en el tiempo. Ahora observen este detalle. Miren, el diagrama fasorial me dice que la corriente y el voltaje de resistencia están en fase. A ver, veamos eso ahí, mira. En este tiempo ambas líneas son cero, ambas curvas son cero. En este otro tiempo ambas curvas son máximas. Y en este otro tiempo ambas curvas vuelven a cero. En este otro tiempo ambas curvas son mínimas. Y en este otro tiempo ambas curvas se vuelven a ser cero. ¿Qué quiere decir eso? Que ambas están en fase, ¿no? Y esto se puede ver en el diagrama fasorial. Y VR están en fase. Ahora, por teoría yo sé que BC está desfasada a 90 grados, ¿no? Está, en este caso, retrasada con respecto al voltaje de VR. Y bueno, acá tengo la onda de la fuente. Ahora, yo sé que la reactancia capacitiva es igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia por el valor del condensador. Y el voltaje del condensador será igual a esa reactancia por la corriente. Entonces, volviendo a este gráfico fasorial, ¿qué pasaría si yo quiero que el fasor B sub 0 se pegue más al fasor B sub R? ¿Qué tendría que hacer? Pues lo que tendría que hacer es disminuir la amplitud de B sub C, ¿no? Esa amplitud debería ser más pequeña, de tal manera que la resultante B sub 0 se pegue más a BR. Cuando pasa eso, cuando este fasor amarillo de la fuente se pega más al BR, quiere decir que este circuito tiene un comportamiento más resistivo. Ahora, ¿cómo puedo lograr eso? ¿Cómo puedo mover este fasor? Pues acá, miren, si asumo que la frecuencia es constante y la corriente es constante, entonces, ¿qué podría hacer para disminuir el valor de B sub C? Pues aumentar el valor del condensador, de tal manera que el producto hace que el voltaje sea mucho menor al valor anterior. Entonces, jugando con ese valor, yo puedo aumentar en amplitud o disminuir en amplitud, ¿no? Y así mover este fasor. Y en la curva de tiempos, ¿cómo se observa eso? Bueno, observaré que esta curva amarilla se pegará más a la curva verde, o sea, a la curva del voltaje resistencia, o se pegará más al voltaje del condensador, ¿no? O sea, puedo cambiar o mover esta curva que me representa el voltaje de la fuente, ¿no? Simplemente jugando con el valor del condensador, ¿no? Sí, solo sí, mantengo constante la frecuencia y el valor de la corriente. Ahora, veamos este detalle, ¿no? Yo sé que el voltaje BC está retrasado a 90 grados con respecto a VR. Veamos el siguiente gráfico para que lo veamos mejor. Miren, acá vamos a priorizar o vamos a tomar como referencia el voltaje de la resistencia, ¿no? Lo que está en verde. Entonces acá estoy viendo todo el periodo de esa onda. Todo ese periodo es igual a la inversa de la frecuencia. Y a su vez, eso es equivalente a 360 grados, ¿no? O sea, la longitud del ciclo, 360 grados. Entonces, como hay una correspondencia entre tiempo y grados sexagesimales, yo puedo hallar por una regla de tres simples una ecuación, esta ecuación de acá, ¿no? Que me permite a mí hallar el desfase, que en este caso va a ser igual a 360 grados por la frecuencia por un delta de tiempo. A ver, veamos. Mira, si la frecuencia es 100 Hz, mi periodo será 10 milisegundos. Como acá hay 8 divisiones, cada división me dirá 1.25 milisegundos. Ahora, tomo como referencia los máximos y veo que entre máximo para VR y máximo para BC hay una diferencia de 2 divisiones. Cada división es 1.25 milisegundos, entonces la separación en tiempo será de 2.5 milisegundos. Entonces, si yo reemplazo valores en esta ecuación, determinaré que el desfase será igual a 90 grados, tal y cual sabíamos de antemano.
¿no? Y entonces estamos corroborando que efectivamente es así, que el desfase entre el voltaje de resistencia y el voltaje del condensador es de 90 grados. Ahora, sé además que el voltaje de la resistencia está adelantado 90 grados con respecto al voltaje del condensador, ¿no? Se puede apreciar el diagrama fasorial. A ver, veamos nuevamente esta gráfica acá. Vamos a tomar una referencia, ¿no? Tenemos que tener una referencia para poder comparar. Vamos a asumir que esta línea me representa el tiempo cero, este tiempo cero. Entonces, en este tiempo cero, la curva azul, o sea, la curva de voltaje del condensador, recién se empieza a formar, ¿no? Imagina que es el punto cero, ¿eh? Mientras que el voltaje de la resistencia, justo en ese punto cero, es máxima. Uno recién se está empezando a formar y la otra ya es máxima. ¿Qué quiere decir eso? Que el BR, la curva de BR corre con ventaja, está adelantado. ¿Y cuánto está adelantado? Bueno, ya hemos verificado que ese adelanto es de 90 grados, ¿no? Pero ya estamos verificando además que está adelantado. Que B sub R, voltaje de la resistencia, está adelantado 90 grados con respecto al voltaje del condensador. Ya, entonces corramos la simulación. Vamos a ver qué es lo que tenemos. A ver, vamos a ver acá, y ejecuto la simulación. Yo acá he maximizado mi área gráfica para que se vea bien la forma de las ondas y además he hecho unas configuraciones adicionales. Vamos a ponerlo lento de momento para ver. Miren el canal A, el canal B, el canal C, el canal D y el canal B, todos tienen la misma posición, 0. 0, 0, 0, ¿no? ¿Para qué? Para que mi línea 0 será más o menos esta línea de acá, de tal manera que todos tengan la misma referencia y se superponga uno sobre otro. Además, he colocado que cada canal esté a 1 voltio por división. En la escala Y sea de 1 voltio por división, 1 voltio por división, 1 voltio por división, 1 voltio por división, ¿no? Hay 20 cajitas, 20 divisiones en el eje Y. Y en el eje X también hay 20 cajitas, pero yo lo he configurado que cada cajita me represente 0.5 milisegundos por división. Ahora el canal C, el canal D primero. Miren, el canal D yo he invertido la señal, o sea que ya no tengo D, sino tengo menos D. Y en el canal C he activado la opción de C más D. Como D es negativo, en realidad tengo C menos D. De tal manera que en realidad lo que tengo es el voltaje de la diferencia. O sea, vamos a quitar la lupa de momento, ya se cerró. Tendría el voltaje en C menos el voltaje en D, o sea, el voltaje de la resistencia, ¿no? Eso es lo que me está mostrando esta línea, esta curva roja. Ahora, verifiquemos que la diferencia, habíamos determinado que en tiempo la diferencia entre el máximo de la curva de voltaje de resistencia y el máximo de la curva de voltaje condensador es de 2.5 milisegundos, ¿no? Eso es lo que habíamos determinado. Vamos a corroborarlo con la ayuda de los cursores. Nuevamente invoco al zoom. Vamos a ver, vamos a ponerlo acá. Vamos a ver si efectivamente es 2.5 milisegundos, porque ese valor nos da un desfase de 90 grados. A ver, hacia el ojo, a ver qué sale. Bueno, va ahí y acá hacia el ojo, a ver, vamos a ponerlo acá en este máximo. Ya, más ahí quedó. Miren, observan, me sale 2.55. 2.55 no es igual a 2.5, ¿no? O 2.50. ¿Qué pasó? Bueno, acá viene el error en la medición, ¿no? Recuerden la incertidumbre de la medición. Bueno, acá justamente estoy midiendo, se está produciendo eso, ¿no? Al ojo estoy cogiendo 2 puntos, ¿no? 2 puntos que para mí son máximos. Entonces, el pulso a ese me traiciona, no hago clic donde debería ser. Y eso se refleja en esta medición. Por eso me sale 2.52. Pero igual, es bastante cercano al valor que yo esperaba, 2.5 milisegundos. Entonces, sí, efectivamente puedo afirmar que hay un desfase de 90 grados entre la curva que describe el voltaje de resistencia y la curva que describe el voltaje del condensador.
Vamos a quitar nuevamente esta herramienta Zoom. Ya está. Y ya tengo esto acá. Ahora veamos la potencia. Vamos a ver qué pasa con el caso de la potencia. Paramos esta simulación un ratito. Y vamos al caso de la potencia. El circuito también lo tengo ya implementado. Está abajo. Vamos a subirlo para que se vea bien todo. Es el mismo circuito de arriba, solamente que le he colocado unas que otras herramientas que ahorita voy a escribir. Déjenme acomodarlo bien bonito para que se vea todo bien. Ya está. Miren, acá tengo mi fuente, tengo la resistencia y tengo el condensador. Siguen siendo los mismos elementos, solamente que ahora he colocado algunas herramientas adicionales. Por ejemplo, para la fuente he colocado un voltímetro AC y para ver la corriente que pasa por esa fuente, un amperímetro AC. Por si acaso, eso lo saco de este grupo de herramientas. Voltímetro, amperímetro, AC y un batímetro. Y entonces con esto yo tengo corriente, tengo voltaje, puedo calcular la potencia de esta fuente, ¿no? Ahora para la resistencia. También, bueno, ya tengo corriente porque esto de acá es una malla, así que sería este valor de acá, también corriente. Pero prefiero utilizar un batímetro. A la par aprendo a utilizar el batímetro. Primero describo el batímetro. Miren el batímetro. Ahí está. Tiene 5 extremos, pero solamente me interesa connotar 4 de ellos. Los extremos, el superior e inferior, me servirá para medir la corriente. Y los extremos internos me servirán para medir, disculpen, los extremos superior e inferior me servirán para medir el voltaje. Y los extremos interiores me servirá para medir la corriente. De tal manera que si tengo voltaje y tengo corriente, yo puedo calcular la potencia, ¿no? Miren, además por default me pone VA, voltio ampere, ¿no? Pero eso yo lo puedo cambiar. Aquí y acá le puedo cambiar las unidades, ¿no? Poner miliwatts, milibar, bar, watts, ¿no? Según lo que yo esté midiendo. Ya, entonces, acá ya lo tengo medio conectado. Vamos a borrar esto, cancela. Vamos a sacar esto, vamos a... Ya. Mira, acá yo tengo medio conectado. Ya conecté los extremos para los extremos de este elemento. Vamos a borrar esto de acá. Delete. No, vamos a dejarlo como estaba antes, a ver, para que ustedes no se equivoquen a la hora de conectarlo. Inicialmente estaba así, ¿no? Ya está. Mira, entonces entre los extremos de la resistencia pongo los extremos del batímetro para medir voltaje. ¿Está? Y los extremos internos me van a salir para conectar la corriente. Entonces un extremo ya lo tengo conectado a esta línea porque por esa línea pasa la corriente y que es lo que quiero medir. Entonces conecto el otro extremo a esa misma línea. Lo conecto y ya está. Y ya está. Pero acá hay una línea que nos está molestando, ¿no? Porque yo quiero que la corriente circule por el batímetro. Entonces simplemente borro eso ahí. Y ya tengo eso ahí. Ahora, observen otro detalle importante. Miren acá las unidades que he puesto es miliwatts. Este es un elemento, es una resistencia, ¿no? Así que las unidades que tienen son miliwatts. Pero mira acá he puesto milibar. ¿Qué es bar? Bar es voltio amperio reactivo. Entonces, como en este caso estoy viendo la potencia de un condensador, necesito poner estas unidades. Si lo coloco en watts, el valor que debería acá sería 0, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es un elemento reactivo y es ideal. Vamos a ejecutar la simulación, vamos a ver qué sale. Vamos a colocar esto por acá para que se vea bien todo. Observen el valor de voltaje de la fuente. Miren, me dice que sale 7.05 voltios. ¿Por qué sale 7,05 voltios? Si el voltaje de la fuente era 10 voltios pico. Ah, recuerden algo importante, ¿no? Que esas herramientas, tanto el amperímetro como el voltímetro y el amperímetro, lo que me muestran son valores eficaces. Y el valor eficaz es igual al voltaje pico entre la raíz de 2. Como yo tengo 10 voltios pico, ese 10 voltios pico lo divido entre la raíz de 2 y me sale
7.07, ¿no? Acá el valor está oscilando, si se dan cuenta, está cambiando entre 0,05 a 0,09, pero está bien, está correspondiendo con lo que dice la teoría. El valor pico entre la raíz de 2 o el valor pico entre 2 veces la raíz de 2, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que me mide son valores eficaces. Entonces, ahora sí se corresponde, ¿no? Sí. Ahora vamos a ver el caso de la resistencia. Vamos a corroborar que efectivamente la potencia sea 21,6 miliwatts. Yo acá tengo unos cálculos hechos, no, estos no es. Tengo acá unos cálculos ya hechos, considerando una medición anterior que hice. Entonces vamos a ver el de la resistencia roja, ¿no? Vamos a medir el valor pico pico. Ahora vamos a ver. Utilizo esta herramienta del cursor, la coloco ahí, así nomás al ojo. Vamos a ver qué sale. Ya, a ver cuánto, 18, y tanto me parece. Vamos a ver la herramienta 18,00, es la de color roja. La de color roja es 18,5, más o menos, 18,5 voltios, ¿no? Pico pico. 18,5 voltios. Ahora vamos a ver qué valor medí yo en un cálculo anterior. Creo que a mí me dio un poco más. En el caso anterior, que el experimento que hice fue de 18,7, ¿no? Bastante parecido, ¿no? Como le digo, acá viene el error de incertidumbre en la medición, ¿no? Coloqué el cursor un poquito abajo, ¿no?, de lo que debía haber colocado. Pero no importa, igual no sirve para aprender. Entonces, miren, imagínate que no era 18,5 y 18,7. Entonces tengo que el valor pico pico y 18,7 voltios para el voltaje, la potencia de la resistencia. Eso dividido entre 2 veces la raíz de 2 me sale, y multiplicado por la corriente, que en este caso es 3.29, me sale 21,752 miliwatts. A esto le vamos a llamar P. Como es una resistencia, será una potencia activa. Ahora vamos a calcular la potencia del capacitor. Nuevamente, ¿no? Voy a ver el voltaje pico pico. Vamos a ver de acá hacia el ojo. Acá más o menos el azul. Ay, no importa, no, solamente para que vean la técnica nada más. Nos sale 7,35 más o menos. A ver, en el cálculo que yo hice previamente me salió 7,5, bastante parecido. Ya, bueno, el voltaje pico pico entre 2 veces la raíz de 2 por la corriente, ¿no? Voltaje por corriente. Y tengo que la potencia del condensador es igual a 8.724 milibards. Esto lo vamos a llamar Q, que es la potencia reactiva. Un detalle importante que se me estaba pasando. Miren, el batímetro me estaba mostrando un valor negativo, menos. ¿Por qué me muestra un valor negativo? Porque sencillamente estoy midiendo la potencia de este condensador. Si estuvieran utilizando una bobina, este valor sería positivo. Solamente me está indicando la naturaleza del elemento que estoy midiendo. Nada más. Entonces ya tengo P, tengo Q, que es la potencia reactiva. A ver, voy a calcular la potencia de la fuente. Acá es más fácil, ¿no? Simplemente multiplico el voltaje por la corriente y me sale 23.195 miliwatts. Ya está. Ahora, si tengo P y tengo Q, recordando el triángulo de potencias que lo estoy mostrando, entonces podría calcular la potencia aparente, ¿no? P al cuadrado más Q al cuadrado, raíz cuadrada, todo eso, calculo la potencia aparente, que sería S. Y miren, observan, la potencia de la fuente es bastante aproximada a la potencia aparente. Bueno, la diferencia, como les expliqué, radica en la incertidumbre de las mediciones y en la incertidumbre de los cálculos matemáticos que uno hace. Ya está, entonces la potencia de la fuente para este circuito en realidad es la potencia aparente. Ahora, si tengo P, tengo Q y tengo S, ¿podría calcular el factor de potencia? Sí, es igual la división entre P y S, ¿no? Divido
P en 13 y me sale 0,928. Acá viene un detalle. Habíamos dicho al principio que los circuitos con los cuales estamos trabajando eran circuitos ideales. Entonces, si es un circuito ideal, esto me debería salir 1, ¿no? Pero sin embargo me sale un valor cercano a 1. Nuevamente, ¿no? ¿Por qué no me sale 1? Porque a la hora de hacer los cálculos, estimar las amplitudes, ¿no? Manualmente y hacer las operaciones matemáticas, tengo ciertas incertidumbres, ¿no? Y eso se refleja en los resultados. Pero no importa, ¿no? Igual me sale un valor parecido, cercano a 1, entonces se está cumpliendo con la teoría. A ver, vamos a determinar el ángulo en el diagrama de potencias. El triángulo de potencias, voy a calcular phi y simplemente divido Q entre P, ¿no? Ahora en Q lo voy a tomar con el signo, ¿no? Que es negativo, menos 8 puntos y tantos. Calculo ese ángulo y me sale que es menos 21.83. Entonces quiere decir que este ángulo es negativo. Y se corresponde porque para una potencia o una potencia reactiva, el fasor debería apuntar hacia abajo. Está bien, está apuntando hacia abajo, ¿no? Porque se trata de un condensador. A ver, voy a corroborarlo con el desfase. Yo sé que es 360 grados. La ecuación me decía que multiplicar a 360 grados por la frecuencia, que en este caso, no, sí, era la frecuencia que era 100 Hz, por la diferencia de fase. Ahí vamos a ver cuánta es la diferencia de fase entre la resistencia y la fuente, ¿no? El voltaje resistencia, voltaje fuente. Más o menos sería, este sería la resistencia, este sería la fuente. A ver, no, vamos a dejarlo ahí, no importa, ¿no? Solamente estamos, mira, me salió 600 microsegundos. 600 microsegundos de desfase, ¿no? Entre el máximo de la curva que describe el voltaje de la resistencia con la curva que describe el voltaje de la fuente, ¿no? 600 microsegundos. Vamos a sacarla de la lupa, un momento. Vamos a ver qué me salió en mis cálculos. 600 microsegundos lo multiplico por la frecuencia de 100 Hz por 360 grados y me sale 21.6. Es bastante parecido, ¿no? La diferencia ya saben en qué radica, en qué está. Entonces el de fase se corresponde, o el ángulo de fase se corresponde con el ángulo en el triángulo de potencias. Lo tengo acá. ¿Está? Ahora veamos el caso vamos a parar la simulación, vamos a mover estos elementos y veamos el caso del circuito RL. Vamos a mencionarlo porque, como mencioné al inicio, la forma de trabajar es idéntica a cómo se trabaja con un circuito RC. Entonces, entregamos este gráfico. Bien, acá tenemos el circuito, dice RC, no, es el RL, lo que quiero mostrarles es RL. Acá está el circuito RL. Miren, tengo la resistencia, tengo la bobina y tengo la corriente, ¿no? Acá es una gráfica de tiempos, es ideal porque aparece la curva que describe la corriente. No, recuerde que un osciloscopio real no puedo visualizar corriente, pero sí puedo visualizar voltajes. Y acá tengo el diagrama fasorial. A ver, veamos. Me dice que el voltaje de BL está adelantado 90 grados con respecto al voltaje de BL, está adelantado 90 grados con respecto al voltaje BR. A ver, vamos a fijarnos una referencia. Vamos a decir que esta línea es el tiempo, corresponde al tiempo cero. Esto acá. Entonces, en este tiempo cero, la curva verde recién empezaba a formarse. La curva verde representa el voltaje de la resistencia, mientras que la curva azul, que es el voltaje del inductor o la bobina, ya tenía un valor máximo. ¿A qué quiere decir eso? Que BL ya tenía un adelanto, ¿no? Y está adelantado con respecto al voltaje de la resistencia. ¿Cuánto está adelantado? Bueno, en este caso podemos ver que son dos divisiones, ¿no? Y habíamos dicho que estas dos divisiones equivalen a 2.5 milisegundos, ¿no? La frecuencia sigue siendo 100 Hz. Por tanto, utilizando la ecuación de desfase, detallaremos que es desfase de 90 grados. Entonces, estamos corroborando esta gráfica
fasorial. Y nuevamente acá también se corrobora que la curva que escribe el voltaje de la fuente es mayor en amplitud que la curva del voltaje de la resistencia, que la curva del voltaje de la bobina, ¿no? Y es natural porque el voltaje de la fuente será una resultante entre esos dos voltajes. Ahora miren, la reactancia inductiva es igual a 2pi por la frecuencia por el valor de L, ¿no? De la bobina. Y el voltaje de la bobina será igual a la reactancia por la corriente. Nuevamente, ¿no? ¿Cómo hago para que el fasor amarillo se pegue más a BR y el circuito tenga un comportamiento más resistivo? Pues tengo que hacer que BL sea más pequeña amplitud. Entonces, si mantengo la frecuencia constante y la corriente constante, lo que necesito es disminuir el valor de la bobina, de tal manera que logro hacer que esta magnitud se achique y este fasor se pegue más a BR, ¿no? Si lo aumento va a pasar todo lo contrario. ¿Y qué va a pasar en el gráfico de tiempos? Va a pasar que la línea amarilla, que es el voltaje de la fuente, o se pega más a la línea o la curva verde, el voltaje de resistencia, o se pega más al voltaje de la bobina. Bueno, esto, gracias y hasta una nueva oportunidad.